Ok, ya se nos había vencido el tiempo. Entonces estábamos, a ver, En que si ya no queremos ninguna de las dos y que si podemos revocarlo. ajá, puede ver la presentación ahí. Sí, la veo en el teléfono porque no la puedo puse. Sí, ahí la veo, hermano. Los tres cuadritos. Sí, lo veo los tres cuadritos. Ok. Ajá, entonces yo le ponía el ejemplo de que habíamos, ya previo habíamos hecho un contrato de arrendamiento, pero resulta que ahora ninguna de las dos quiere seguir con ese contrato. Y las dos estamos de acuerdo. ¿Será que tenemos que esperar el plazo que dice el contrato de un año? ¿O, o qué podemos hacer? Pues cancelar, pues no necesitamos esperar. Sería el artículo 2496, maestra, el Ajá, cual expresa que la voluntad de las partes es elemento básico y preponderante en los contratos debido entender a ella para interpretarlo en efecto manifiesto que concida claramente la intención de lo será el sentido natural y el caso que debe esperar en ella más que la literal de las palabras. ajá. ¿Qué significa eso? Que si yo hice un contrato, mire, las cosas en derecho se deshacen a cómo se hace. Ese es un principio que nosotros debemos de mantener siempre. Las cosas en derecho se deshacen a cómo se hacen. Es decir, que Sí, si yo hice un contrato de arrendamiento y que ahora ya no quiero que tenga validez, entonces, por lógica, ¿verdad? Vamos a hacer otro contrato dando por finalizado el contrato de arrendamiento. Esta es una sería manera entonces de protegerse las dos partes. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando nosotros realizamos un contrato, del contrato nacen obligaciones. ¿Verdad? Si nosotros hicimos un contrato y dice que yo tengo que pagarle mensualmente $150 por el alquiler y el contrato dice que por un año, eso significa que yo mensualmente yo le tengo que dar $150. Imagínese que solamente 3 meses viví en el apartamento y después me fui. Usted está en toda la obligación de exigirme que le pague los 150 por ese año, aunque solo haya restante vivido de 3 todo el meses. año. Entonces, por eso es importante a la hora de que nosotros queremos dejar sin efecto un contrato, hacerlo de la misma manera en cómo hicimos el primero, ¿no? Por medio de un contrato. En este caso puede ser una rescisión. Es la manera en Ok. cómo dejamos sin efecto un contrato anterior, por medio de la rescisión. Okay. Bueno, esto es más un poquito más de lo que es el principio de la autonomía de la voluntad. Mira que hemos hablado mucho acerca de este principio porque es un principio bastante básico que impera todo lo que es el derecho de contrato. No podemos hablar de La derecho de autonomía no. contratos sin hablar del principio de la autonomía de la voluntad. De la voluntad. Exactamente. Ok, entonces vamos a ver. Dice, el principio de la autonomía de la voluntad se sustenta a su vez en dos principios. ¿Cuáles son esos dos principios? El primero, solo el hombre puede obligarse a todo lo que quiere. Solo el hombre puede obligarse a todo lo que quiere. Si yo no quiero firmar ese contrato de arrendamiento, no lo hago, ¿verdad? Si yo no Sí. quiero vender mi casa, pues no la vendo. Si yo no le quiero regalar el carro a mi hijo, pues no se lo regalo. O si yo no quiero comprar esa casa y quiero comprar otra, o sea, estoy en toda la libertad de decidir qué casa comprar. Si ya a mí me exigen que firme un documento, entonces ya hay dolo. Y el dolo es una de las causas para invalidar un contrato. ¿Por qué? Porque estaríamos violentando el principio de la autonomía de la voluntad. Porque estaría cometiendo un acto que no es mi voluntad, sino que lo estoy haciendo obligadamente. ¿Verdad?
Por eso dice, Sí, solo el hombre puede obligarse a todo lo que puede quiera. obligarse lo que quiera. Ahora, toda obligación para ser justa debe ser libremente concertada. No es de que nos vamos a pasar de vivos, como dicen a la hora de realizar un contrato, Sí, sino que, ok, dicen las campanas, darán. Vos vas a tener obligaciones, yo también. Es por eso de que, si usted, no sé si usted ha visto que cuando nosotros realizamos, los notarios realizamos las escrituras de compraventa, hay una partecita que, que todas las compraventas lo deberían de decir, porque es una manera de salvar al cliente, ¿verdad? Al usuario. Y es la parte donde dice que el vendedor se compromete al saneamiento por evicción. ¿Ha escuchado eso? ¿O lo ha sí, leído? sí, lo leí, es como, digamos, un ejemplo le puedo poner de esto, de lo que he leído de las obligaciones, ¿verdad? Ajá. Y el sanamiento. Bueno, yo llego a un acuerdo, usted me dice, voy a venderlo, voy a vender y yo tengo la opción de comprarlo, yo lo puedo hacer porque posiblemente no lo necesite o lo necesite. No vamos a entrar en eso, ¿verdad? Sino de que sí pueda ser de que sea la venta hecha porque la necesita, es como, ay, la tengo que vender, no sé, como que yo esté necesitada, esté desesperada, maestra, algo así. No No. precisamente. Le Ujú. explico. Mire, el saneamiento Ok. por evicción sucede cuando, por ejemplo, usted compra una propiedad Sana. y resulta, o sea, puede pasar, que a Ok. los 3 o 4 meses o al tiempo pues, de que usted la compró, aparece otra persona con otro título diciendo que él es el dueño de la propiedad. O sea, uno como comprador dice, no, espérate, pero si yo le compré a esta persona y él me dijo que era el dueño. Entonces viene esa persona que dice que es el dueño verdadero y reclama la propiedad. Al poner en la escritura de compraventa este saneamiento por evicción, ahí lo que usted se está salvando y lo que dice, ok, entonces voy en contra del que me vendió la casa y voy a demandarlo por los daños que me ha causado. ¿Okay? Hay un saneamiento, te va a responder por esa situación que estás pasando. Entonces, por eso dice, toda obligación para ser justa debe ser libremente concentrada. Sí, Concentrada y es justa. así es. Ok, ¿cuáles son los requisitos para que un contrato tenga validez? Esta también es pregunta de examen de la María Victoria. Los requisitos de validez de los contratos. El primer requisito es el consentimiento, que es el que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? No El puede haber, consentimiento. no puede haber un contrato si las partes no tienen consentimiento. Consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es la aceptación del contrato y sus estipulaciones por parte de los otorgantes. Pero este consentimiento, dice, debe emanar de personas capaces. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces cuando hablamos de consentimiento de personas capaces? Que hay personas que no tienen capacidad, ¿verdad? Para dar un Sí. consentimiento. Sí. Por ejemplo, vamos a ver si usted me puede dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, yo no estoy, por ejemplo, que mi mamá no está bien de la cabeza
o que ella tiene Alzheimer, como dicen, Ajá. que se le olvidan las cosas, o que no sea el dueño, o que no Ujú. tiene mi permiso para que mi hija firme, aunque la casa sea mía y de ella, algo así. Exactamente, Ujú. exactamente. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Usted está allá en los Estados Unidos y Sí, resulta que su hija, vamos a poner un ejemplo, está aquí en Nicaragua y quiere vender su casa. sí. ¿Qué es lo que le va a pedir el notario de primero? Un poder. Un poder en donde usted le otorgue esa facultad a ella para poder comparecer y vender la propiedad. Si ella no tiene el poder, entonces ella no es capaz, no tiene capacidad, No puede. no puede de ninguna manera, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser Sí, cuando la propiedad está a nombre de niños menores de edad, porque puede pasar. Vamos a también. poner un ejemplo, usted le regala, o sí, usted le regala, hace una donación a su nieto. El nieto tiene 8 Ujú. años, pero ahora resulta de que los papás del niño han decidido vender esa propiedad. Como el niño no tiene capacidad, ¿verdad? Porque es menor de edad, no puede comparecer ante el notario. Entonces, ¿quién cree usted que va a comparecer? Van a comparecer los papás del niño, en este caso el papá. Pero para vender una propiedad de un menor de edad, dice el Código de Familia que los padres tienen que pedir autorización judicial. Dice el juez. Sí, hay que ir donde el juez, decir a los juzgados de Ujú. familia y pedirle al judicial que puedan hacer esa venta de la propiedad que le corresponde al niño, que es menor de edad. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, dígame. Sí, también maestra, por ejemplo, digamos de que se hace esa venta porque pienso yo, de que aunque los papás vayan, bueno, el juez diga, no, porque si esa herencia yo se la dejo a mi nieta hasta que cumpla 18 años, aunque así tengan necesidad los padres, pero es que eso es de mi nieta, yo lo dejé para mi nieta. Sí, es que todo eso lo tiene que valorar el judicial. No Ok. es de que a los padres les dio la gana venderlos para irse de fiesta. Ah, Él tiene que valorar y exactamente. Ajá. los padres tienen que sustentar esa petición. Es decir, señor juez, necesito vender esta casa porque mi hijo está enfermo y es la única manera de poderle pagar el procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Ujú. Pero que Sí. diga, quiero vender esta casa porque mi hijo quiere ir de vacaciones a Corn Islands, no, no es una No. razón suficiente, Sí. ¿verdad? O que tenga una Sí. razón muy importante para poder venderle el patrimonio a ese niño. Sí. Eso tiene que, eso tiene que ver del tamaño del problema. Si el niño se cayó y necesita una cirugía, puede hacer que el juez lo Sí, conceda, ¿verdad? claro, Ujú. claro, Okay. sí. Pero si no, si es para ir a fiestas, si es para ir a O pagar paseo, deudas. o pagar una deuda del papá, o sea, no. O para comprar un carro. Ajá, para lucrarse del patrimonio del niño, no, Sí, obviamente no, ¿verdad? Sí. está bien. Dice, como regla general, toda persona es capaz, salvo aquellas de las que la ley declara incapaces. La capacidad es Capaz. la regla, la incapacidad la excepción. Es decir, cuando nosotros nacemos siendo personas capaces, ¿verdad? Que tenemos la capacidad por el Sí. simple hecho de existir, pero la misma Ujú. ley te pone excepciones. Por ejemplo, cuando sos menor de edad no puedes comparecer ante notario, hay una incapacidad. Cuando tenés alguna condición eh, cognitiva que no te deja ver el sentido de la realidad, que no puedes discernir,
Entonces hay una incapacidad, hay una excepción en este caso pues a la regla, ¿verdad? Entonces las incapacidades Sí. pueden ser absolutas, como es el caso de los dementes, y los sordos mudos dice que no pueden darse a entender por escrito o por otro modo, y que no producen ni una obligación natural ni caución. Entonces estas personas pues definitivamente ellos no pueden tener capacidad, por ejemplo, para realizar un contrato. Existen vicios del consentimiento, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, dice que se llama consentimiento porque precisamente se supone que es algo libre, es algo que yo he decidido hacer, ¿verdad? Pero Sí. el consentimiento puede tener vicios, como por ejemplo el dolo y la violencia, que esos son vicios del consentimiento. El dolo y la violencia. Estos dos vicios, el dolo y la violencia, van a invalidar cualquier contrato. Si demostramos que en medio de ese contrato hay dolo o hay violencia, ese contrato es inválido. Sí. Bien, otro de los elementos del contrato es el objeto, que era lo que usted me mencionaba en la primera parte, que cuando iniciamos la clase le pregunté qué es contrato para usted. Usted me mencionaba la palabra objeto. Bien, es un elemento indispensable del contrato. El objeto dice, hay que distinguir el objeto del contrato y el objeto de la obligación. Oígase bien, para que no nos confundamos. Hay que distinguir el objeto del contrato y el objeto de la obligación. El objeto del contrato es la obligación misma, pero como la obligación tiene su objeto, este viene a ser del contrato. Para explicarle este enredo de palabras, aquí le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la compra-venta, por ser bilateral, es decir, hay un comprador, hay un vendedor, hay dos personas, ¿verdad? Entonces es bilateral. Entonces, por ejemplo, en la compraventa, por ser bilateral, nacen obligaciones para el vendedor y para el comprador. El primero tiene la obligación de entregar la cosa vendida, que es el objeto de su obligación. O sea, el objeto de la obligación del comprador, perdón, a ver, el objeto de la obligación del vendedor es entregar la cosa vendida. Y el segundo es entregar el precio estipulado, que es el objeto de su obligación. Es decir, vamos a ponernos nosotras dos de ejemplo. Yo soy la dueña de la casa, ¿verdad? Entonces yo soy ¿quién? La que vende. La vendedora, exactamente. ¿Y usted quién es? La compradora que yo le voy a pagar por lo que usted me venda. Exactamente. Entonces, yo como el objeto como tal es la casa, ¿verdad? El objeto del contrato. Porque si es una compraventa, el objeto es la casa. Eso no hay duda. Pero yo como vendedora, yo tengo un objeto que es mi obligación. ¿Cuál es mi obligación? Entregar la casa. Y usted como compradora, usted también tiene un objeto. Obliga de darle su pago por su casa. Exactamente. El precio de su casa. De entregar el dinero. Entonces dice, hay que distinguir el objeto del contrato y el objeto de la obligación. El objeto del contrato, en este ejemplo que estamos poniendo, es la casa, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Pero dentro de ese objeto de contrato también está el objeto de la obligación. Mi objeto de obligación como vendedora es entregarle la casa. Y el objeto de obligación de usted como compradora es entregarme el dinero. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Bien. Entonces dice aquí, el objeto debe reunir los requisitos siguientes. Debe ser real, y el primer requisito.
y debe ser posible también. Debe ser determinado y debe ser lícito. Entonces tiene que ser real, tiene que ser posible, tiene que ser determinado y tiene que ser lícito. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que tiene que ser real? Algo real es algo que existe, exactamente. Si vendo una casa que en realidad no existe, entonces no va a existir objeto, ¿verdad? Esto no significa que no se pueda contratar sobre cosas futuras, o sea, cosas que posiblemente puedan pasar o que se esperen que existan, porque sí se puede hacer. Lo permite el artículo 2473. Por ejemplo, yo le voy a contratar a usted la cosecha de mangos que le va a dar las manzanas de tierra en el mes de agosto, por ejemplo. Sí se puede contratar. Pero también el artículo 256 permite la venta de las cosas futuras. El objeto debe ser posible. Para que el objeto sea físicamente imposible, debe existir una imposibilidad absoluta. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando dice una imposibilidad absoluta? Yo no le puedo decir Por ejemplo, a usted, ajá. Por ejemplo, que viene en Nicaragua el niño, la niña y se inundó y se perdió la cosecha. Hay una imposibilidad absoluta, ¿no? ¿Será bien esa, maestra? Sí, ¿verdad? Porque se perdió, yo se las prometí, pero si vino eso que vino de la lluvia del niño y se inundó, ya se perdió la cosecha. Es imposible. Ajá. Absolutamente, exactamente. O también, por ejemplo, no sé si usted miró un caso en las redes sociales que salía que una mujer quería demandar a todos los ciudadanos porque ella era la dueña del sol. No sé si usted miró esa noticia. O sea, eso es algo imposible totalmente, ¿verdad? El sol no tiene dueño. No tiene dueño. Sí. El objeto debe ser determinado. Sin la determinación del objeto no puede haber consentimiento. La determinación puede ser específica y genérica, basta con la genérica, pero debe ser acompañada de una determinación en cantidad. ¿Qué significa esto? ¿Algún ejemplo que se le ocurra a María Victoria? No, yo se lo iba a pedir porque me da miedo esa palabra genérica. Yo sé que es como algo, la genérica es como, pienso yo, como que no es el mango real, sino que es un mango, algo así. Por eso le iba a pedir ese ejemplo de eso. Ok, le explico. Dice, A el ver. objeto debe ser determinado. Vengo yo y le digo, ok, te voy a comprar la cosecha de aguacates mantequillados. Las 4 manzanas de cosecha de aguacates mantequillados. Mantequillado. Estoy determinando el tipo de aguacate, ¿verdad? Lo estoy determinando. Sí. Tiene que ser del aguacate mantequillado. O sea, un aguacate delicioso, un aguacate suave, bueno, de lo más rico, pues. Ajá. Pero yo no estoy diciendo cuántos aguacates, estoy diciendo la cosecha de las 4 manzanas. ¿Cuánto puede dar cada manzana? Puede dar aproximadamente, a ver, unos, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? 3,000 aguacates. 3,000 aguacates por manzana. Estoy diciendo de que son 4 manzanas. Son 12,000. 12,000 aguacates. Ajá. Yo no puedo decir 12,000, yo no puedo decir 12,000 exactamente. ¿Por qué? Porque el palo puede dar más este año. Por eso es que te digo exactamente las 4 manzanas, la cosecha de las 4 manzanas de aguacate mantequillado. Estoy determinando qué tipo de aguacate, pero estoy dando de manera genérica, es decir, sin dar una suma en específico.
Ok, ¿sí? Por eso dice, puede ser ya. específica y genérica. Estoy especificando qué tipo de aguacate es, pero no estoy diciendo la cantidad exacta que me va a dar las cuatro manzanas de aguacate. A diferencia, cuando el objeto es determinado y puedo dar una cantidad exacta. Ujú. Te vendo el lote de carros. En ese lote de carros hay 15 vehículos. Estoy especificando ya la cantidad. Estoy determinando y puedo determinar más y estableciendo todos son Toyota, todos son del año 2023, todos son color blanco y son 15 en total. Ya estoy determinando específicamente en este caso, pues, el bien, ¿verdad? Sí. Vamos bien en lo que dice en los tres, ¿verdad? Llevamos ya lo que Sí, es el real, el posible, el determinado. sí. Ok, vamos con el lícito. Dice que el objeto debe ser lícito. Lícito. Hay objetos ilícitos en los actos y contratos contrarios a la ley. ¿Algún ejemplo de un objeto ilícito o ilícito? Que no pueda hacerse y el otro que sea cierto. Ajá. Que exista y que no exista. Puede ser también. Ajá. Cosas Objeto de ser lícito, como dice usted. Usted vende su casa porque es su casa y porque existe. Es lícito. sí. Ilícito es que yo le esté vendiendo algo y no lo tengo, solo la quiero engañar. Uh-huh. O cuando yo comparezco diciendo que soy la dueña y no lo soy. Uh-huh. O cuando he vendido varias veces esa propiedad a guijeato. Y la vuelve a vender, ¿verdad? Ese es ilícito, como está pasando. Ajá. Sí. O cuando quiero venderle cosas que no están dentro de lo que es el orden público. Por ejemplo, la venta de drogas. Uh-huh. Eso es algo ilícito. Va en contra del orden público y de las buenas costumbres. Entonces, de la buena costumbre. Entonces, si se fija, esos son los requisitos que debe de cumplir todo objeto. Debe ser real, debe ser posible, debe ser determinado y debe ser lícito. Lícito. Sí. Vamos a la causa del contrato. Y hay varias preguntas aquí, preguntas bastante filosóficas, ¿no? La doctrina de la causa tiene origen romano. ¿Cuál es el móvil que ha inducido a una persona a contratar? Pueden ser muchos, pero si son muchos, ¿cuál de ellos es la causa? Entonces, esto ha dado lugar a diferentes posiciones doctrinales. Es decir, ¿por qué hacemos un contrato? La causa. ¿Cómo dice? No, maestra, estoy apuntando. Ah, ok. Entonces, tenemos aquí, dice, para la doctrina clásica, cuyo líder es Domar, la causa está representada por el motivo inmediato que induce a contratar, representando la importancia a los inmediatos. Vamos a ver este ejemplo. Dice, Pedro vende a Carlos el inmueble X por 10.000 córdobas. La causa próxima de Pedro es el pago del precio y la causa próxima de Carlos es la entrega del bien inmueble. ¿Qué dice en pocas palabras la doctrina clásica? Que la causa del contrato es para Pedro el dinero y para Carlos el adquirir el bien inmueble. Esa es la causa. Cuando usted quiere vender una propiedad, ¿por qué la vende? Porque quiere el dinero, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué la quiero comprar yo? Porque quiero vivir en esa casa. O sea, según la doctrina clásica, esa es la causa de un contrato de compra-venta. Entonces, para determinar la causa de contrato, lo vamos a agrupar en tres categorías. Y tenemos
los contratos bilaterales, los contratos reales y los contratos gratuitos. ¿A qué nos referimos con los contratos bilaterales? Si la causa de la obligación de una de las partes se encuentra en la obligación que contrae la otra. Si el vendedor se obliga a entregar, es porque el comprador se obliga a pagar el precio. Si el comprador se obliga a pagar el precio, es porque el vendedor se obliga a entregar. Si el arrendador se obliga a entregar el inmueble, es porque el arrendatario se obliga a pagar la renta. Y si el arrendatario se obliga a pagar el precio, es porque el arrendador se obliga a entregar el bien arrendado. O sea, que siempre va a haber una causa de por medio por el cual estamos haciendo ese contrato. En los contratos reales se llaman contratos reales porque hay bienes de por medio, los bienes reales de por medio. La causa es la entrega de la cosa, o sea, el bien. El mutuario se obliga a devolver el dinero porque el mutuante le entregó ese dinero. Es decir, si yo a usted le presté $10,000, yo se lo presté, entonces la causa del contrato va a ser que usted me devuelva esos $10,000. ¿Por qué me los va a devolver? Porque yo una vez se los presté, ¿verdad? Sí, es un préstamo. Sí, es un préstamo. Sí. Entonces, ahí. En los contratos gratuitos dice la causa está en el animus donandi. Oiga bien, la causa está en el animus donandi, o sea, el deseo que yo tengo de regalar. En el ánimo de realizar una liberalidad separado de los móviles, el que dona se obliga porque quiere hacer una donación. En este tipo de contratos solamente hay una causa específica y es el ánimo de regalar. Me dio la gana regalarle la casa a mi hijo. Ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero. ¿Quién me va a obligar a hacer lo contrario? Por eso se llama contratos gratuitos, porque las donaciones son gratuitas. Si mi hijo acepta, no me tiene que dar ni un solo córdoba, más que las gracias. Gracias, mamá. Por eso se llama gratuito. ¿Okay? Gratuitos. Sí. También puede ser gratuito, maestra. Por ejemplo, yo tengo mi casa y digo, bueno, no me dan lo que yo pido, entonces mejor hago una casa para niños. La voy a regalar para esa beneficencia de esa Claro. que me nace que los niños vayan y comida ahí, pues, ¿verdad? Esa casa va a ser para esos niños que andan en la calle. Sí. ¿Puede hacer eso también? Usted como dueño, usted puede hacerlo. Puede hacer esa donación y va a ser un contrato gratuito porque en este caso el centro de beneficencia se va a, lo único que va a hacer es recibir. No es que le va a comprar, sino que solamente le va a recibir el regalo que usted le está haciendo, la propiedad. Sí. Ok. Bien, entonces esta actividad que está aquí usted no la va a hacer, ¿ok? No la va a hacer. Recuerde que ahorita no hay asignación para esta primera sesión. Sin embargo, hay otro tema que yo creo que vamos a tener que volver a conectarnos porque es indispensable. Y este ya va a terminar, pero no tengo que darle la clase como es. Ok. Entonces, pero dice aquí que nos estamos quedando sin tiempo, no sé cuánto nos queda, María Victoria. Ok, sí, maestra, si usted va, yo me vuelvo a conectar. Okay. Bueno, vamos a ver es rapidito, quizás menos de los 40 minutos, quizás unos 15 minutos nos llevamos en esto, que es el contrato de compra-venta, que es lo que hemos estado viniendo hablando, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Qué es el contrato de compra-venta? El contrato lo podemos encontrar en la definición en el artículo 2530, que dice que la compra-venta es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra el dominio de bienes determinados por un precio cierto.
Esta definición consagra varias de las características de la compraventa y señala los requisitos de especial relevancia a la hora de hacer este tipo de contratos, que es el objeto y el precio. Tal Y el como precio. aparece en la imagen que está ahí, el objeto, que es la casa, y el precio, que es el dinero. ¿Cuáles son las características de la compraventa? Es un contrato consensual. ¿A qué nos estamos refiriendo con consensual? Pues básicamente al consentimiento, que es lo que hablamos en la presentación anterior. La compraventa se perfeccionará entre el comprador y el vendedor y será obligatoria para ambos, si hubieran convenido en el bien objeto del contrato y en el precio, aunque ni el uno ni el otro se haya entregado. Por el simple hecho, dice el código, de habernos puesto de acuerdo en que usted me va a comprar la casa en $10,000 y usted pues en aceptar en ese precio, te doy mi casa, vos me das $10,000, yo te doy la casa. Dice que se perfecciona la compraventa por el simple hecho de habernos puesto de acuerdo. Es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque va a haber un vendedor y va a haber un comprador. Comprador. Sí. A esto me refiero de que no vamos a encasillar cuando dicen un comprador y un vendedor. ¿Por qué? Porque una casa puede estar a nombre de dos personas. Por ejemplo, si usted compró la casa con su esposo y registraron la casa y está a nombre de los dos, es decir, que va a haber, a la hora de vender van a tener que comparecer los dos, ¿verdad? Sí. Y si yo Sí, quiero tenemos que comprar, firmar los dos. sí, y si yo quiero comprar esa casa y la quiero comprar con mi esposo, entonces igual van a haber Estar dos los dos vendedores, también. dos Sí. compradores, ¿verdad? Dos compradores. Sí, entonces, o sea, no nos vamos a encasillar en que bilateral significa que solo un comprador y un vendedor. No, bilateral significa de que van a haber dos partes. Pueden ser dos vendedores, dos compradores. O pueden ser tres vendedores en el caso que la casa esté a nombre de tres personas, o tres compradores en el caso que sean tres personas las que quieren comprar la casa. Me doy a entender, ¿verdad? Se llama bilateral porque hay dos partes. Sí, okay. No necesariamente que solo son dos, puedan ser tres o bueno, lo más tres, aquí solo son tres, cuatro puede ser cuando son grandes casas comerciales. Pues fíjese que aquí pueden comparecer varios. Más fácil. Seis pueden comparecer a comprar una casa. Sí. Ok, es un contrato oneroso. ¿Por qué significa? ¿Qué significa la palabra oneroso? Significa de que hay dinero de por medio, o sea, no es algo gratuito, sino que algo que hay que pagar. Por cuanto ambos contratantes sufren un sacrificio, un gravamen. Los dos salen, en las dos personas hay un sacrificio. Uno, porque se va a desprender de su casa, y el otro, porque se va a desprender de su dinero. Por eso se dice que es oneroso. Es un contrato conmutativo. Es conmutativo por cuanto las partes pueden prever al celebrarse el contrato el sacrificio equivalente de sus prestaciones, lo mismo que sus ventajas. No obstante, a veces puede ser aleatorio, como sucede en las ventas de cosas futuras, cuando el comprador asume el riesgo de que no llegaren a existir en todo o en parte, que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? O cuando se venden como existentes las sujetas a riesgos y el comprador los asume. De acuerdo con el artículo 2571, cuando se venden bienes futuros, tomando el comprador sobre sí el riesgo de que no llegaren a existir en su totalidad o en cualquier cantidad, o cuando se venden bienes existentes pero sujetos a algún riesgo, tomando el comprador sobre sí ese peligro, la venta será aleatoria. Sí, o sea que pueden existir esos casos en donde yo le puedo comprar, como habíamos puesto en el ejemplo, la cosecha de las 4 manzanas de aguacate mantequillado, pero voy asumiendo el riesgo de que estando en pleno invierno la cosecha se pierda. Se echa a perder, sí. Exactamente, a eso nos referimos con
venta Ujú. aleatoria. Creo que ya se va a terminar el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿ok? Solo para maestra. ir terminando Ajá. ya el tema de la Yo sé. compraventa. Es un contrato